El día que su primer amor regresó de Europa, ella fue despedida frente a todo su equipo por el hombre al que le había entregado 5 años de su vida. Esa misma tarde, en una entrevista con la competencia, un director se quedó helado al ver su currículum y llamó a su padre para cancelar un compromiso de negocios, diciéndole que acababa de encontrar a la persona que todos habían estado buscando durante años. Valeria Suárez volvió a su oficina esa mañana sin saber que su vida entera estaba a punto de derrumbarse. A las 10 en punto, Bianca Rossi regresó de Londres después de casi 2 años fuera. Y en la junta semanal de Vertex Dynamics, frente a todo el equipo, Bruno Castillo, su novio desde hacía 5 años y fundador de la empresa, la despidió sin levantar la voz, pero con la fuerza suficiente para que nadie en esa sala pudiera fingir que no había escuchado. El proyector seguía mostrando la propuesta de logística de cadena de frío que Valeria había construido durante 3 meses de noches sin dormir. Bruno estaba de pie frente a la mesa, con el dedo sobre su gafete de empleada. Le dijo, sin gritar, que desde ese día ya no estaría al frente del proyecto principal. Valeria miró a la mujer sentada junto a él. Bianca llevaba un traje impecable y sostenía la carpeta azul del proyecto que Valeria había terminado apenas el día anterior. Le sonrió como quien se sienta por error en el lugar equivocado. Cuando Valeria preguntó qué significaba aquello, Bruno no la miró a los ojos. Dijo que la empresa necesitaba una imagen más internacional, que Bianca acababa de volver de Londres y estaba mejor preparada para liderar. Valeria se quedó mirando su propio gafete sobre la mesa, con un rayón en la esquina. 3 años atrás, cuando apenas abrían esa oficina, Bruno decía que no había ni presupuesto para una impresora de gafetes nueva. Ella se había quedado toda una noche ayudándolo a calibrar el sistema, y al día siguiente, llevándole café, había rayado sin querer esa esquina. Él le tomó la mano esa vez y le prometió que cuando la empresa saliera a bolsa, su nombre estaría en el primer documento de acciones. Ese documento nunca llegó. Pero su gafete sí terminó aplastado sobre esa mesa, por la misma mano que se lo había prometido. Marcos, el gerente de proyecto, frunció el ceño y dijo que no era momento de cambiar de liderazgo, que todavía faltaba la revisión final del proyecto Ruta Fría. Bruno respondió con frialdad que las emociones de Valeria estaban inestables, que no era apta para seguir en un puesto clave. Bianca intervino con voz suave, pidiéndole a Bruno que no hablara así, que quizás Valeria solo tenía dificultades para adaptarse a su regreso. La llamó compañera mayor, aunque apenas le llevaba 2 meses de edad. Bruno pareció encontrar la salida perfecta. Dijo que ya la habían escuchado, que Bianca acababa de volver y no conocía al equipo todavía, que Valeria debía ser más comprensiva. Le pidió que renunciara, que arreglara su salida en orden y que la empresa le daría una liquidación. Valeria sonrió apenas. Renunciar, claro. Bruno puso un documento frente a ella, aviso de terminación de contrato. Las razones alegaban violación grave a las políticas internas, negativa a cooperar con cambios de puesto, alteración de la estabilidad del equipo. No lloró, no gritó. Sacó su teléfono, guardó el audio completo de la junta en su nube privada, se quitó el gafete y lo dejó junto al aviso. Dijo que no iba a firmar. El rostro de Bruno se oscureció. Ella tomó de vuelta la carpeta azul, sacó una copia del acuerdo de licencia que guardaba adentro y la metió en su bolso, diciendo que si querían cambiar de liderazgo, adelante, pero que había cosas que no se entregaban solo porque él lo ordenara. Bruno la miró como si hubiera escuchado un chiste y le recordó que la empresa era suya. Valeria lo miró de vuelta y por primera vez en 5 años no cuidó su orgullo. Le dijo que la licencia original del motor de rutas que la empresa usaba era suya, registrada a su nombre antes de que Vertex existiera siquiera. El silencio en la sala fue absoluto. Un destello de pánico cruzó los ojos de Bruno antes de que lo disimulara y le preguntara si lo estaba amenazando. Ella no respondió.
guardó el teléfono, se dio la vuelta y salió. Mientras las puertas del elevador se cerraban, alcanzó a escuchar a Bianca preguntando en voz baja si Valeria realmente podía afectar el proyecto, y a Bruno respondiendo que ella no podía irse así como así, que solo estaba tratando de asustarlos. A las 2 de la tarde, Valeria ya estaba sentada en una entrevista de trabajo en Nortex Dynamics, la empresa rival. El director Andrés Salas tomó su currículum y se detuvo por completo. Lo miró, volvió a leerlo y de repente marcó un número en su teléfono. Le dijo a la persona del otro lado que cancelara el compromiso arreglado, que acababa de encontrar a su futura nuera. A Valeria se le fue el alma al piso. Andrés colgó, se dio cuenta de lo extraño que había sonado, giró el teléfono boca abajo y se disculpó, explicando que en su empresa siempre empezaban las entrevistas preguntando el estado civil. Sonrió, no con burla, sino como quien por fin resuelve un acertijo que llevaba años esperando resolver. Le dijo que su padre la había estado buscando desde hacía 3 años y volteó el currículum, señalando una línea. Sistema de recuperación del almacén Bahía Norte. Parche de emergencia firmado bajo el alias K-19. Esa persona había sido ella. 3 años antes, Vertex Dynamics ni siquiera existía todavía. Bruno tenía un contrato independiente que estaba a punto de arruinar por completo. Toneladas de carga congelada en el almacén Bahía Norte, a segundos de perderse. Valeria pasó 2 noches enteras escribiendo un parche de emergencia, firmándolo bajo un alias porque no quería robarle el crédito a Bruno. Con el pago de ese contrato, él registró Vertex Dynamics, y ella se convirtió en su novia y en la persona que siempre se quedaba en silencio detrás de él. El padre de Andrés había sido el ejecutivo a cargo de aquel proyecto, y durante años había querido encontrar a la persona que escribió ese parche para agradecerle en persona. En su momento, la carta de agradecimiento había llegado a nombre de Bruno, porque nadie sabía quién había hecho el trabajo real. Andrés no la contrató de inmediato, y eso la tranquilizó, porque si lo hubiera hecho al instante, habría sospechado que solo la querían usar en contra de Bruno. En cambio, pasó por todo el proceso completo. Entrevista técnica, legal, gerencial. Las preguntas eran más filosas que cualquier revisión interna que Vertex hubiera hecho en 3 años. Le preguntaron si el código original del motor lo había escrito ella antes de que existiera la empresa, si tenía un acuerdo de propiedad intelectual firmado con ellos, si eso activaría alguna cláusula de no competencia. Valeria sacó la copia de la licencia que se había llevado esa misma mañana. Explicó que el sistema había nacido como un proyecto personal, una extensión de su tesis, mucho antes de que Vertex existiera. Le había dado a Bruno una licencia comercial de 3 años, solo para uso interno, sin derecho a transferirla ni reclamarla como propia. El gerente legal le informó que esa licencia vencía el mes siguiente. Le habían pagado el primer año $10,000. Los siguientes 2 años, Bruno le había dicho que la empresa pasaba por dificultades y le pidió que ella cubriera el costo por ahora. Firmó un acuerdo de no competencia, pero Vertex nunca le pagó la compensación correspondiente. Le dijo al equipo legal que eso tendría que decidirlo un juez, que no tocaría los datos de clientes ni secretos comerciales de Vertex, pero que su propio trabajo, sus documentos originales y su licencia los manejaría conforme a la ley. La contrataron como consultora de proyecto, con 2 meses de prueba. Podía trabajar en la licitación del proyecto Ruta Fría, pero tenía prohibido tocar cualquier material relacionado con Vertex. Al salir tenía 27 llamadas perdidas de Bruno. No contestó ninguna. Su mensaje decía que volviera cuando se le pasara el berrinche, que Bianca no conocía su carácter todavía, que el aviso de despido solo había sido un formalismo. Valeria le escribió un correo a Vertex con copia a Recursos Humanos, notificando la terminación de la licencia comercial del motor por incumplimiento de pago. Después apagó el teléfono.
Esa noche llegó al departamento que compartía con Bruno. Había una maleta en la sala. Bianca estaba sentada en el sillón, usando sus pantuflas, diciendo que acababa de llegar y no había reservado hotel, que Bruno le había dicho que había cuartos vacíos. Valeria entró al cuarto y empezó a empacar su ropa. Bruno entró preguntándole qué significaba eso. Ella respondió que se mudaba, solo por lo de esa mañana. Él le recordó que llevaban 5 años juntos, que estaba haciendo un escándalo por un simple puesto de trabajo. Ella le preguntó si la había consultado antes de dejar que Bianca se quedara ahí. Él puso su mano sobre la maleta, esa misma mano que le había dado medicina cuando tenía fiebre, esa misma mano que había puesto el aviso de despido sobre la mesa esa mañana. Ella le quitó los dedos uno por uno y le dijo que no era por el puesto, sino porque finalmente había visto con claridad qué lugar ocupaba realmente en su corazón. Bianca tosió suavemente desde la sala. Bruno volteó a verla por instinto. Ese solo gesto le quitó a Valeria cualquier duda que le quedara. Tomó su maleta y salió. Bruno la alcanzó en la puerta y le advirtió que si se iba ese día, se arrepentiría. Ella le respondió que el que se iba a arrepentir no sería ella. Se fue a vivir con su amiga Renata. Al día siguiente, el equipo legal de Vertex respondió con tono agresivo, alegando que el sistema completo era propiedad de la empresa como trabajo contratado y que tenía 24 horas para volver o la demandarían. Valeria no enfrentó esto sola. Contrató a una abogada independiente, Carolina Vega, cuya primera pregunta fue qué era lo que realmente quería. ¿Dinero, reputación o simplemente cerrar el capítulo limpio? Valeria le dijo que quería proteger su derecho a seguir trabajando y recuperar el crédito que le correspondía, que el dinero podía negociarse, pero no era lo más importante. Ese mismo día, Carolina respondió que si Vertex insistía en que el sistema era propiedad corporativa, debían mostrar registros previos a la fundación de la empresa. Como nunca pagaron la compensación de no competencia, no tenían derecho a restringir su empleo. El aviso de despido tenía fundamentos disputables y se reservaban el derecho de ir a arbitraje laboral. La licencia del motor no sería renovada. Bruno la llamó personalmente, diciendo que había sido muy duro esa mañana, pero que Bianca acababa de volver y no podía dejarla sin lugar, que ella debía entender sus dificultades. Escuchar esa palabra, entender, le trajo algo muy familiar. Cuando no había dinero, tenía que entender. Cuando la madre de Bruno se quejaba de su origen humilde, tenía que entender. Cuando descartaba sus propuestas porque a Bianca le parecían poco elegantes, tenía que entender. Y ahora que a ella la despedían, también le tocaba entender. Le dijo que ya había entendido suficiente y colgó. Su primer día en Nortex, Andrés no le dio oficina privada, solo un escritorio junto a la ventana. Un ingeniero joven le preguntó en voz baja si de verdad era la Valeria de Vertex, la que habían despedido el día anterior. Ella respondió que sí. El joven se puso rojo y le dijo que había estudiado su reporte del parche de Bahía Norte en la universidad, que sus profesores lo usaban como caso de estudio. Esa tarde, en la Junta de Estrategia para el proyecto Ruta Fría, señaló 3 riesgos: que Vertex dependía demasiado del hardware, que la flota tenía rastreo desigual, y que el verdadero problema de Vertex no era su presentación, sino la cadena de propiedad intelectual detrás de su tecnología. Dijo que no competirían por sonar más avanzados, que construirían algo que realmente funcionara en la calle, y pidió 7 días para un primer prototipo funcional. Andrés cerró su carpeta y le dijo que podía darle todo lo que pidiera, menos un jefe que se le metiera en el camino. Entonces le llegó una foto de Bianca sentada en su antiguo escritorio, junto a su planta, con un mensaje diciendo que cuidaría bien su lugar. Valeria guardó la imagen. En la esquina se veía parte de la carpeta azul original, la copia que ella había dejado a propósito en el cajón, con una tabla de parámetros falsos y una marca de agua escondida.
En la primera reunión técnica conjunta del proyecto entre Vertex y Nortex, Bruno llevaba la corbata que ella le había regalado el año anterior. Bianca había traducido su propuesta técnica sencilla a un lenguaje corporativo inflado. Cuando llegó a la diapositiva clave, la tabla falsa que Valeria había dejado, aseguró que el sistema podía reajustar toda la flota en 30 segundos con precisión casi perfecta. El cliente pidió una demostración en vivo. Cuando metieron hardware mixto a la simulación, el sistema se congeló por completo. Valeria conectó su propia presentación y mostró cómo, ante una anomalía real, el sistema localizaba los centros más cercanos y despachaba un reemplazo en minutos, sin prometer precisión imposible, solo resultados reales. Bruno la acusó de usar su experiencia interna para atacarlos. Ella respondió que no había usado ningún dato de clientes, pero que sí conocía muy bien esa tabla de parámetros que acababan de presentar. El cliente pidió una segunda revisión con documentación completa. En el pasillo, Bruno la acorraló, furioso, acusándola de haber dejado datos falsos a propósito. Ella le preguntó si no le parecía extraño que Bianca hubiera terminado usando exactamente esa tabla, si no fue porque había hurgado entre sus cosas. De vuelta en Nortex, Andrés descubrió que antes de regresar, Bianca había trabajado como consultora para el fondo de inversión que estaba a punto de invertir en Vertex y que el contrato exigía que la propiedad tecnológica estuviera libre de disputas antes de cerrar el trato. Todo encajó. Bianca no había vuelto solo por Bruno, había vuelto con ese contrato bajo el brazo, y que Bruno despidiera a Valeria públicamente no era solo para hacerle lugar a su ex, sino para demostrarle al fondo que la tecnología estaba completamente bajo su control. En correos filtrados, Valeria encontró una frase que se le clavó como una aguja, que Bruno tenía influencia personal sobre ella y que podían resolver la compra de su propiedad intelectual a bajo costo. 5 años de su vida, resueltos a bajo costo. Reunió todo, su código previo a la empresa, los mensajes donde Bruno le pedía prestado el sistema, la licencia firmada, los comprobantes de pago, los audios donde pedía tiempo y la grabación del día de su despido. En la conferencia de prensa donde Vertex anunciaría públicamente la inversión, Andrés levantó la mano durante la ronda de preguntas y cuestionó quién había escrito realmente el parche que resolvió la crisis de Bahía Norte. Bruno respondió que había sido un esfuerzo conjunto del equipo, que el alias era solo una firma colectiva. Carolina, la abogada de Valeria, tomó el micrófono y pidió que Bruno confirmara 3 datos frente a todos. La sala se quedó helada mientras proyectaban uno por uno el registro del código anterior a la empresa, los archivos originales del parche, la licencia firmada y el audio donde Bruno exigía que ella vendiera todo antes de cerrar la inversión. El audio resonó en el salón completo. La sala explotó en murmullos. Valeria se puso de pie y le habló directamente a Bruno, recordándole que el sistema estaba terminado antes de que Vertex existiera, que él le había pagado solo el primer año y prometido arreglar el crédito después. Bianca intentó defenderse, acusándola de querer destruir la empresa, pero Valeria le preguntó por qué había presentado su tabla falsa como dato real y por qué su currículum decía que había liderado un equipo técnico en Europa, cuando en realidad solo había trabajado como traductora de mercadotecnia. Cuando esas pruebas aparecieron en la pantalla gigante, a Bruno se le fue el color del rostro por completo. El representante del fondo se levantó y suspendió la inversión en ese mismo instante. Después de la conferencia, Vertex se desmoronó. El fondo se retiró. La licitación de ruta fría se reabrió. Los medios convirtieron la frase filtrada en un escándalo viral durante días. Bianca desapareció y después intentó huir en el aeropuerto, donde Bruno la alcanzó. Ella no negó nada, solo le dijo que dejara de hacerse el inocente, que él fue quien la despidió y quien intentó forzarla a vender todo. En la junta directiva, los inversionistas exigieron que Bruno dejara la dirección. En el arbitraje laboral, no se presentó.
Vertex ofreció resolver la parte laboral con compensación y disculpa pública, pero se resistía en lo de la propiedad intelectual. Valeria aceptó separar ambos casos. El resultado: le cambiaron el despido a injustificado, le pagaron bonos y vacaciones pendientes. El dinero no era mucho, pero la corrección pública lo era todo. Con el proceso de cumplimiento cerrado, Nortex volvió a licitar por ruta fría. Esta vez, Andrés le dio un gafete de observadora en la presentación final. El sistema funcionó perfecto, sin promesas exageradas. Cuando el cliente preguntó quién lideraría el proyecto, Andrés respondió que Valeria encabezaría la estrategia completa. 2 semanas después, Nortex ganó el contrato, y esta vez su nombre apareció directamente en el documento oficial. No como novia, no como apoyo silencioso detrás de otro, solo como Valeria Suárez. La noche que se firmó el contrato, Bruno la esperaba afuera de la oficina, mucho más delgado, con los ojos rojos. Le preguntó si de verdad no había dejado nada en el departamento. Ella le respondió que solo se había llevado los recibos del enganche. Él dijo que había sido un imbécil. Un mes antes esa frase le habría dolido. Ahora solo sintió cansancio. Le dijo que no era que él no supiera que ella era importante, era que había creído que, sin importar cuánto la lastimara, ella jamás se iría. En la negociación final de propiedad intelectual, Vertex ofreció 3 caminos: compra total, licencia de 2 años sin corrección pública, o desacople completo con corrección pública del crédito original. Valeria eligió la tercera. Fue el propio Bruno quien terminó pidiéndole a su equipo que aceptara esas condiciones. Andrés y su padre la invitaron a cenar semanas después. Le entregaron un contrato: jefa de línea de producto independiente, con bonos por proyecto, derechos de autoría claros y acciones por objetivos. 5 años atrás, Bruno le había prometido acciones, una casa, seguridad, y nada de eso llegó jamás a papel. Ahora tenía un contrato frío y claro frente a ella. No era romántico, era confiable. Esa noche, Andrés la acompañó hasta la estación y le preguntó si, una vez resuelto todo, podía intentar conquistarla formalmente. Ella no respondió de inmediato. Le dijo que lo único que quería conquistar por ahora era su propia línea de producto. Él sonrió y le dijo que entonces se formaría en la fila, que era un hombre paciente. Meses después, Vertex publicó una corrección oficial confirmando que el parche de Bahía Norte había salido del módulo personal de Valeria. Varios clientes antiguos empezaron a buscarla para consultoría independiente. Ya no aceptaba cualquier oferta. En su nuevo equipo, escribió 3 reglas en el pizarrón el primer día. Toda contribución debe tener crédito formal. El tiempo personal no pertenece a la empresa por default. Y quien se va del equipo se lleva su nombre y su crédito con él. Cuando llegó la primavera, el sistema entró en operación real. La primera noche hubo una falla real en un camión viejo y el sistema resolvió todo en minutos.